Imagina por un momento que tomas en tus manos la Sagrada Escritura, ese libro inmenso y lleno de vida que llamamos Biblia, y al abrirlo descubres algo profundamente ordenado, como si la historia misma de la humanidad estuviera dividida en dos grandes capítulos. Al partirlo simbólicamente, te encuentras con el Antiguo Testamento en una parte y el Nuevo Testamento en la otra. Pero no es solo una división de páginas, es la división de una historia de amor entre Dios y su pueblo. El Antiguo Testamento está marcado por una palabra que lo define todo: espera. Una espera constante, profunda, a veces silenciosa, a veces dolorosa. La historia de la salvación nos muestra a hombres y mujeres que vivían precisamente así, esperando. Esperaban en medio de sus luchas diarias, en medio de batallas internas y externas, en medio de la tristeza y la inconformidad de una vida que muchas veces parecía incompleta. Había en ellos un vacío, algo que sentían que les faltaba, algo que aún no había llegado. Y en ese contexto de espera, de búsqueda y de preguntas sin resolver, Dios responde. Pero su respuesta no es una explicación larga ni un discurso complicado. Su respuesta es sencilla, directa y profundamente transformadora. Dios responde con un sí que cambia la historia, un sí que no solo resuelve una necesidad, sino que llena toda la existencia humana de sentido. Ese sí de Dios tiene nombre propio, ese sí es Jesucristo. Él es la respuesta viva de Dios a una humanidad que esperaba sin descanso. Él es la confirmación de que Dios no ha olvidado a su pueblo, de que la promesa no quedó en palabras, sino que se hizo carne, historia y presencia real entre nosotros. Por eso, cuando escuchamos la enseñanza de San Pablo en la carta a los Corintios, entendemos mejor este misterio. Pablo, junto con Silvano y Timoteo, deja claro que el mensaje que predican no es un mensaje de contradicción, no es un sí y no al mismo tiempo, no es un mensaje inestable, es un mensaje firme, porque en Cristo todo es sí. En Él, Dios ha pronunciado su respuesta definitiva, y esta verdad debería llenar nuestro corazón de alegría, porque nosotros también somos parte de ese pueblo que sigue esperando. También nosotros vivimos con necesidades, con preguntas, con vacíos que buscamos llenar, y en medio de todo eso Dios sigue respondiendo con el mismo sí, que tiene rostro, que tiene historia, que tiene vida: Jesús. Pero este sí no siempre llega de la manera que nosotros imaginamos, no siempre responde cuando queremos. Y aquí comienza el misterio de la fe, el camino de aprender a confiar incluso cuando no entendemos el tiempo de Dios. Y así entramos en una verdad más profunda que acompaña toda la vida del creyente. Continuamos entrando en esa verdad más profunda que sostiene toda la vida de fe y que muchas veces es la más difícil de aceptar. El sí de Dios no llega aislado ni separado del proceso de espera. El sí de Dios siempre viene acompañado de un camino, de un tiempo y de una forma que no siempre coincide con lo que nosotros imaginamos o deseamos. Por eso, cuando San Pablo escribe a los Corintios, insiste en algo que parece simple, pero es profundamente revelador. Él dice que el mensaje que anuncian no es un mensaje ambiguo, no es un sí y no al mismo tiempo. No es un mensaje inestable, cambiante según las circunstancias. Es un mensaje firme porque en Jesucristo todo es sí. En Él no hay contradicción, no hay duda, no hay doble discurso. Todo se confirma en la persona de Cristo. Pablo lo expresa con claridad. El Hijo de Dios Jesucristo no fue un mensaje de incertidumbre. No fue alguien que viniera a confundir, sino a revelar la certeza de Dios. Y esa certeza tiene un centro, un eje, una respuesta definitiva: Cristo mismo. Él es el sí de Dios pronunciado sobre la humanidad. Sin embargo, ese sí que tanto buscamos, ese sí que tanto esperamos en nuestras propias vidas, casi nunca llega de forma inmediata. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que si Dios dice sí, entonces todo debería resolverse de manera instantánea. Pero la experiencia de la fe nos muestra algo distinto. El sí de Dios siempre llega dentro de un proceso de espera, y ese detalle cambia completamente la forma en la que vivimos, porque nosotros pedimos respuestas rápidas, pedimos soluciones inmediatas, pedimos que Dios actúe según nuestros tiempos. Pero Dios no responde según la ansiedad humana, sino según su sabiduría eterna. Por eso, el sí de Dios no es un sí cuando yo lo exijo, ni un sí cuando yo lo reclamo.
Es un sí que llega en el momento en el que Él sabe que es el adecuado, y esa es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque implica aprender a confiar sin controlar. Toda la vida humana, de hecho, se mueve en esa dinámica de espera. Esperamos en la salud cuando aparece una enfermedad y buscamos una respuesta que nos devuelva la tranquilidad. Esperamos en el trabajo cuando un proyecto no avanza o una oportunidad no llega. Esperamos en la familia cuando hay conflictos, cuando hay dolor, cuando hay situaciones que no sabemos cómo resolver. Esperamos en las decisiones importantes, en los caminos que se abren o se cierran, en los sueños que parecen acercarse o alejarse. Y en medio de todo eso el corazón humano se inquieta, porque la espera no es fácil. La espera pone a prueba la paciencia, la fe y la confianza. Pero es precisamente ahí donde se revela el verdadero sentido del sí de Dios. Porque cuando Pablo dice que en Cristo todo es sí, también nos está diciendo algo más profundo. Ese sí no elimina la espera, pero sí le da sentido. No la borra, pero la transforma. No la acelera, pero la sostiene. Y así aprendemos que mientras nosotros estamos en incertidumbre, mientras sentimos que no vemos respuestas claras, Dios ya está obrando en un nivel que aún no comprendemos. Su sí ya está decidido, aunque todavía no lo veamos manifestado. Y esa tensión entre lo que esperamos y lo que aún no llega es el espacio donde se forma la fe auténtica. Por eso, el creyente no es el que nunca espera, sino el que aprende a esperar de otra manera. El creyente, entonces, no es aquel que vive sin dificultades ni el que siempre obtiene respuestas inmediatas, sino aquel que aprende a sostenerse dentro de la espera sin perder la confianza. Y esta es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la vida cristiana. El sí de Dios muchas veces se construye dentro de los no que vamos experimentando en el camino. Porque sí, hay momentos en los que la vida parece cerrarse, en los que las puertas no se abren, en los que las respuestas no llegan y en los que el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier palabra. Y en esos momentos el ser humano se enfrenta a su propia fragilidad, se pregunta, se inquieta e incluso se desespera. Pero es justamente ahí donde comienza a madurar la fe. El sí de Dios, aunque ya esté preparado, no siempre llega de forma inmediata. Y cuando la vida nos dice no, no significa abandono. Muchas veces ese no es la antesala de algo más grande, de algo que todavía no estamos listos para recibir o de algo que necesita tiempo para madurar en nosotros. Por eso es importante entender que el sí de Dios viene acompañado de muchos no. No porque Dios contradiga su promesa, sino porque nos está guiando a través de un proceso de formación. Y si uno no comprende esto, puede terminar sufriendo innecesariamente, creyendo que Dios no escucha, cuando en realidad Dios está preparando algo más profundo. Hay una verdad que se repite a lo largo de toda la vida espiritual. Cuando Dios dice no, no está cerrando la historia, está escribiendo una parte más grande de ella. Y el creyente maduro es aquel que aprende a leer esos silencios, esas demoras, esos procesos, como parte de un plan que todavía no se ha revelado por completo. Mientras tanto, la vida continúa y en medio de esa espera, las personas siguen enfrentando sus luchas diarias. Algunos están atravesando enfermedades que parecen no tener respuesta clara. Otros viven con la angustia de un hijo que se ha perdido en caminos difíciles, en situaciones que rompen el corazón de una familia. Otros sienten que están a punto de perder lo que han construido con tanto esfuerzo, una casa, un trabajo, una estabilidad que parecía segura. Y en medio de todo eso, la pregunta siempre es la misma: ¿en quién confío? La respuesta de la fe no es una fórmula mágica, sino una dirección clara: confía en Él, porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no entiendas lo que está pasando, Dios ya tiene un sí preparado para tu vida, un sí que no depende del caos del presente, sino de la fidelidad eterna de Dios. Ese sí no siempre llega cuando uno lo exige, ni cuando uno lo necesita según su propio criterio. Llega en el momento en que Dios considera oportuno, y ese es el punto más difícil de aceptar para el ser humano moderno, acostumbrado a la inmediatez, a las respuestas rápidas, a los resultados instantáneos. Pero la fe se enseña otra lógica, una lógica más profunda, más silenciosa, pero también más segura.
nos enseña que esperar no es perder el tiempo, sino confiar en el proceso, y que cada retraso aparente puede ser en realidad una preparación invisible. Por eso, cuando Pablo habla del sí de Dios en Cristo, no lo hace desde una teoría abstracta, sino desde una experiencia viva. En Cristo todo encuentra sentido, incluso aquello que aún no entendemos. En Cristo incluso el no tiene un propósito, y en Cristo la espera no es vacío, sino preparación. Y mientras la vida sigue avanzando, mientras seguimos enfrentando preguntas sin respuesta, hay una certeza que permanece firme. Dios no improvisa con nuestra historia. Él ya está trabajando en ese sí que un día, en su tiempo perfecto, se manifestará con claridad. Y es precisamente ahí, en ese tiempo de espera y de formación interior, donde el Evangelio nos confronta con una enseñanza que no siempre resulta cómoda, pero que es profundamente necesaria. Jesús, en varias ocasiones, se acerca a las personas y les dice una frase que resuena con fuerza: una cosa te falta. No es una frase de condena ni una forma de rechazo. Es una invitación a mirar con honestidad lo que todavía no está completo dentro de nosotros, porque en el fondo la vida humana es un proceso continuo de construcción. Nadie está terminado del todo, nadie ha llegado a una plenitud absoluta. Todos estamos de alguna manera en camino. Somos cristianos en construcción, seres que se van formando día a día a través de las experiencias, las decisiones y también las pruebas. Y una de las formas en las que Dios nos va moldeando es precisamente a través de esos sí que aún no llegan y de esos no que nos obligan a replantearnos la vida. Cuando Jesús dice una cosa te falta, está revelando algo profundo. No somos seres completos por nosotros mismos. Hay vacíos, hay carencias, hay aspectos de nuestro interior que necesitan ser transformados, purificados y fortalecidos. Y ese proceso no ocurre de manera automática, sino a través del tiempo, de la experiencia y de la gracia. En el Evangelio, esa invitación nos lleva a un punto de reflexión importante. Muchas veces creemos que la vida consiste en acumular logros, respuestas y seguridades, pero Jesús nos recuerda que la verdadera plenitud no está en tener todo resuelto, sino en estar abiertos a ser transformados. Y en ese camino de transformación hay algo que se vuelve esencial: aprender a reconocer lo que nos falta, porque solo cuando reconocemos nuestra necesidad interior podemos permitir que Dios trabaje en nosotros. De lo contrario, vivimos en una ilusión de completitud que nos impide crecer. En ese sentido, la vida espiritual no es estática, es dinámica. No es un estado fijo, sino un proceso continuo de crecimiento. Y cada experiencia, cada espera, cada no y cada sí que llega en su momento contribuye a ese proceso de formación interior. Jesús no solo nos muestra lo que nos falta, sino que también nos ofrece el camino para completarlo. Y ese camino no es otro que Él mismo, porque en Él encontramos aquello que nos falta, aquello que buscamos, aquello que da sentido a nuestras inquietudes más profundas. Por eso, cuando miramos nuestra vida desde esta perspectiva, entendemos que los tiempos de espera no son tiempos vacíos, son tiempos de construcción, son espacios donde Dios está trabajando en lo que todavía no vemos, pero que necesitamos para crecer. Y en medio de esa construcción interior, el Evangelio nos da otra imagen poderosa que complementa todo esto: la imagen de la sal y la luz, dos elementos sencillos pero profundamente significativos que nos hablan de la misión que cada creyente tiene en el mundo, porque no solo estamos llamados a esperar el sí de Dios, sino también a vivir de manera que ese sí se refleje en nuestra forma de ser, de actuar y de relacionarnos con los demás. Y es ahí donde el mensaje de Jesús se vuelve aún más concreto y directo, porque no se queda solo en la idea de lo que nos falta interiormente, sino que nos empuja a vivir de una manera diferente en el mundo real. Después de recordarnos que somos seres en construcción, el Señor nos da una misión clara: ser sal y ser luz. Pero en la vida diaria muchas veces esto se olvida. La existencia se vuelve simple, demasiado plana, casi automática. Las relaciones humanas pierden profundidad, se vuelven frías, indiferentes, y uno comienza a vivir con una especie de neutralidad emocional, donde ya nada sorprende, donde ya nada se cuida, donde todo parece dar igual. Y cuando eso ocurre, el Evangelio nos confronta directamente.
porque Jesús no nos llama a una vida indiferente ni a una vida sin sabor. Nos dice claramente, te falta sal. Es una forma de decirnos que algo esencial se ha apagado dentro de nosotros. La sal en este contexto no es solo un elemento físico, sino una imagen de lo que da vida, lo que da sentido, lo que da gusto a la existencia. Y cuando la vida pierde ese sabor, todo se vuelve pesado, repetitivo, sin profundidad. Las relaciones se enfrían, la familia se debilita, el trabajo se vuelve una rutina vacía y la convivencia pierde su riqueza humana. Por eso cuando Jesús dice ponle sal, no está hablando de algo superficial, está invitando a recuperar la chispa interior, la alegría, el entusiasmo, el compromiso con la vida y con los demás. Es un llamado a no vivir de forma automática, sino consciente, presente, con intención, porque cada persona tiene algo valioso dentro. Todos tienen talentos, cualidades, capacidades que pueden transformar su entorno, pero muchas veces esas cosas se quedan guardadas, ocultas, sin ser usadas. Y cuando eso pasa, no solo se pierde el potencial personal, sino también el bien que uno podría hacer a los demás. Una familia, por ejemplo, puede volverse fría no porque no haya amor, sino porque ese amor no se expresa. Una relación puede volverse distante no porque no haya vínculo, sino porque ha perdido su calidez. Y ahí es donde la sal se vuelve necesaria, en el trato, en la palabra, en el gesto, en la manera de estar presente. Y junto a la sal, Jesús nos habla también de la luz, una imagen todavía más fuerte, porque la luz tiene una misión clara, iluminar lo que está oscuro. Pero el problema es que muchas veces las personas viven como si su luz estuviera escondida, se apagan interiormente, se encierran en sí mismos y dejan de iluminar el entorno en el que viven. Pero el Evangelio es claro en esto, la luz no existe para esconderse, no se enciende para ser cubierta ni para quedarse en silencio, sino para ser visible, para orientar, para dar claridad. Y esto tiene una aplicación directa en la vida cotidiana. En cada hogar, en cada familia, en cada entorno cercano, hay personas que necesitan esa luz. Hay alguien que está atravesando oscuridad, desesperanza, ansiedad o incluso una profunda tristeza. Y muchas veces la persona que podría traer luz a esa situación decide callar, retirarse o mantenerse al margen. Pero Jesús recuerda algo fundamental: si eres luz, no puedes vivir apagado. La luz está hecha para elevarse, para mostrarse, para guiar. Por eso el Evangelio no solo nos invita a la reflexión, sino a la acción concreta, a recuperar el sabor en la vida y a volver a encender aquello que estaba dormido dentro de nosotros. Porque una vida sin sal y sin luz no solo afecta a quien la vive, sino también a todos los que están alrededor. Y así el mensaje va cerrando un círculo claro. Primero la espera del sí de Dios, luego la formación interior de lo que nos falta y finalmente la misión de vivir como sal y luz en el mundo.